¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a nuestra sesión virtual de la Comisión de Derecho Familiar, correspondiente al mes de mayo de la Comisión de Derecho Familiar de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, guardando una sana distancia conforme a las normas y a las disposiciones oficiales. El día de hoy tenemos un gran tema, continuando con nuestras actividades que hemos tenido en la comisión desde abril. Respecto de esta emergencia sanitaria, entonces hoy vamos a platicar acerca de las medidas provisionales que en materia familiar continúan dándose en los tribunales a partir de esta emergencia sanitaria del COVID-19. Tenemos el gusto de, el día de hoy, nos acompañan primeramente tras bambalinas, está nuestra subcoordinadora, la licenciada Laura América Huizar Pico, que es quien realmente suele organizar todas estas actividades. Ella está tras bambalinas. Y nuestros ponentes, a quienes les agradezco mucho su presencia, primeramente a la licenciada Ana Gabriela Alonso. Ella es abogada postulante, especialista en materia familiar. Y también tenemos al licenciado José Antonio Navarrete Hernández, que es titular del Juzgado 37º de lo Familiar de la Ciudad de México. Muchas gracias a los dos, bienvenidos aquí a su casa virtual. Gracias, Ignacio, por la invitación. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación, con mucho gusto. Y aprovecho la oportunidad para enviarles un saludo por parte del Tribunal Superior de Justicia y de nuestro presidente del tribunal también. Muchas gracias. Bueno, pues para entrar en materia, ya es de todos conocido que a partir de mediados del mes de marzo de este año se declaró oficialmente la emergencia sanitaria por parte del Consejo de Salubridad General, y a partir de ahí tanto la Secretaría de Salud Federal como los diversos órganos jurisdiccionales han emitido diversas resoluciones a efecto de darle el tratamiento a esta contingencia que formalmente es emergencia. Pero, y entonces, desde luego se declaró como actividad esencial la administración de justicia, y por tanto, técnicamente los tribunales debieran de continuar su actividad. Desde luego, por razones de sana distancia y razones de protección a los usuarios de los tribunales como al personal mismo de los tribunales, pues tuvieron que tomarse medidas de sana distancia, y en gran parte de las actividades del tribunal se vieron suspendidas y han estado suspendidas hasta ahora. Poco a poco, algunas de las actividades, sobre todo en materia penal, quedaron abiertas, las urgentes, y en materia familiar también se han ido aperturando algunas de estas medidas para resolver algunos de los problemas más importantes de la emergencia. Comenzaremos y entonces en estas medidas que han ido evolucionando, que han ido avanzando, pues tenemos varias. Y comenzará a platicarnos al respecto desde el punto de vista de los abogados litigantes, la licenciada Gabriela Alonso. Abogada, muchas gracias nuevamente y adelante. Muchas gracias, Ignacio. Sí, mira, comentarte que, bueno, a partir de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno, tenemos que el Poder Judicial de la Ciudad de México decretó un plan de contingencia en donde se habilitó a los juzgados familiares de proceso escrito tradicionales para que en ciertos casos promuevan medidas provisionales para salvaguardar temas familiares, de los que tenemos conocimiento de acuerdo a los diversos acuerdos y circulares que el Poder Judicial ha hecho del conocimiento. Son de la violencia contra la mujer, contra las niñas, niños, adolescentes, y también temas de alimentos. Ahora bien, el acuerdo establece que se tiene que establecer una demanda. Dicha demanda no se le dará el trámite como tal, la admisión, sino que una vez terminada la contingencia sanitaria,
se turnará a la oficialía de partes para conocer el juez competente, pero se establecieron guardias en cada uno de los juzgados del proceso escrito familiar y cada día durante la contingencia, que es hasta el 1 de junio, lo que hasta ahorita tenemos de informe, van a conocer 3 juzgados familiares cada día, en donde van a admitir estas demandas, las retornarán posteriormente, pero tienen la obligación supuestamente de salvaguardar los temas urgentes y provisionales en materia familiar, como son los siguientes: una separación provisional de cónyuges, el tema de los alimentos, que puede ser por comparecencia, como bien lo dice el Código de Procedimientos Civiles, tema de recolección de billetes de depósito, suspensión de visitas y convivencias en caso de violencia familiar contra descendientes, o sea, contra los hijos. Y lo más importante, y que lo hace muy puntual el propio acuerdo del Poder Judicial, es de acuerdo a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Conforme a esta ley, también tiene ciertas medidas de protección, que son las que hemos mencionado, pero también el tema de la protección respecto a que no se acerque el agresor a la víctima, el tema de un inventario de bienes, el tema de la prohibición de hipotecar o enajenar en tratándose de sociedad conyugal. Entonces, estas medidas, salvo error o omisión de mi parte, es lo que hemos estado viendo que únicamente se ha implementado dentro del Poder Judicial. Solamente esto. También, por otro lado, tenemos que el Centro de Convivencias Familiares, a recientes fechas, casi a principio de esta semana, emitió un comunicado en donde puede haber convivencias a través de videollamada, siempre y cuando exista una convivencia supervisada previa, que se tenga el número de folio registrado. Es decir, para todos aquellos usuarios del Centro de Convivencias que en virtud de esta pandemia se cerró el centro y que puedan realizar las mismas. No así nuevos usuarios, y teniendo un tema de que establece dicha circular que debe de haber previo acuerdo entre el responsable custodio y el responsable conviviente. Situación difícil, puesto que si estaban en una convivencia supervisada es porque había un litigio, había un tema de seguridad para los menores o un tema de alguna demanda de violencia familiar, como comentamos. Pero bueno, está implementado, es lo único en temas tecnológicos que hemos visto que se implementa, porque desgraciadamente en materia familiar, que no solo son divorcios o violencia familiar, no hay ninguna implementación de ninguna admisión de demandas, de ningún tema de medidas provisionales, salvo las que estamos comentando. Entonces, únicamente ahorita los litigantes estamos trabajando exclusivamente en estos temas de violencia, en lograr obtener unas medidas provisionales, en atención al interés superior del menor, pero también en atención a la relación paterno-filial que debe existir entre padre no custodio y los hijos, o materno-filial, en caso de que sea el padre el que tenga la custodia. Entonces, ahorita realmente, de lo poco que tenemos como usuaria del servicio, realmente están trabajando los tribunales muy bien en cuanto a este tema de medidas, pero nos quedamos muy cortos. No podemos hacer más. Como abogado litigante es un sentimiento el que no se puede lograr más, porque también tenemos que tener en consideración que, de hecho, esta circular del Poder Judicial señala que va a haber un otorgamiento de custodia provisional, pero nuestro Código de Procedimientos, en su artículo 941 bis, habla de que debe haber previa audiencia de la otra parte. Entonces, siento que estamos muy impedidos, por ejemplo, en este tema de custodias, que únicamente es suspensión de visitas, alimentos, restricciones, y hasta ahí nos quedamos. No hay ningún otro tema en materia civil, por ejemplo, de arrendamientos, en materia mercantil, en temas de incumplimientos de contratos, cobranzas, no hay ninguna providencia. En temas sucesorios, por ejemplo, tampoco no existe ninguna providencia precautoria de aseguramiento de bienes. Entonces, únicamente tenemos estas medidas provisionales que obviamente ya su señoría nos platicará más abundantemente si existen más medidas y si en su caso él las ha otorgado, pero ciertamente hasta ahorita tenemos que, pues hasta el 1 de junio vamos a continuar en esa situación para salvaguardar el derecho humano de la mujer, de los niños, niñas y adolescentes a vivir en un entorno libre de violencia y obviamente a percibir alimentos.
Otro tema también que quería comentar importante es que de acuerdo a estos acuerdos que está señalando el Poder Judicial, no veo, como es en el caso federal, una implementación de demandas en línea, juicios en línea, una implementación de sesiones que pudieran realizarse inclusive pues cuando son órganos colegiados como las salas familiares. Creo que ahí sería importante implementar temas tecnológicos porque esta contingencia pues va a seguir no hasta el 1 de junio, no tenemos vacuna. Entonces, esta práctica de evitar que los usuarios vayan al Poder Judicial, a los tribunales que de siempre están llenos de personas, debe de implementarse inmediatamente para evitar acudir al recinto, creo yo. Entonces, creo que es muy importante comentar que en cuanto al tema de estas medidas, ver cómo en forma tecnológica se puede promover mediante correo electrónico algún tema de medida provisional, ¿sí? O sea, que estas medidas de plan de contingencia se puedan ampliar para que sin acudir al recinto se pueda otorgar. Obviamente, pues con toda la seguridad cibernética posible, pues estamos en México y pues se puede violentar en alguna forma, obviamente, porque sí, ciertamente en este tema de las medidas provisionales que he comentado, creo que nos vemos muy cortos, pero ciertamente sí son muy importantes para evitar que se siga propagando la violencia familiar. Esto es así porque obviamente el confinamiento exacerba los problemas familiares entre cónyuges que ya de suyo inclusive existían, el tema económico gravísimo del desempleo, que ahorita hay inclusive 500,000 de desempleos en el último mes. Entonces el tema económico obviamente es un agravante de una situación familiar confinada en un solo domicilio. El tema de los menores, de que puede existir la violencia familiar y el agresor vive con los menores, o la propia cónyuge que vive dentro todos en el mismo domicilio. Entonces yo creo que ese brazo de la autoridad del Poder Judicial debe extenderse un poco más, porque también tenemos el problema de la ejecución de las medidas provisionales que haya ordenado el juez familiar. ¿Hasta dónde puede llegar con esta pandemia en donde el auxilio de la fuerza pública está a medio funcionando, en donde el tema de la garantía de audiencia también del agresor pues no es contemplada, ¿no? Entonces, ciertamente, obviamente se tiene que atender al interés superior del menor, al interés superior de la mujer, bajo una perspectiva de género, viendo los puntos importantes de vulnerabilidad, pero sí, nada más tenemos ese tipo de medidas que pues ahorita se ha implementado, bueno, pues desde la emergencia sanitaria que se decretó en marzo. Por otro lado, también comentarles que de acuerdo a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tenemos estas medidas de protección que no solo en materia familiar el juez familiar implementa, sino también en el tema penal, y únicamente son por 60 días. Entonces, se establece la ley que se puede aumentar a otros 30 días si se ve la viabilidad del otorgamiento de las medidas, la necesidad. Pero el tema de la demanda de fondo no se admite. Entonces, estas medidas van a terminar agotándose y no tenemos entonces el seguimiento de la demanda de fondo, de las pretensiones de fondo inclusive. En el tema del matrimonio, por ejemplo, no vamos a tener tampoco ninguna admisión en la solicitud de disolución del vínculo matrimonial. Por ejemplo, únicamente en las consecuencias inherentes al divorcio, como lo son las medidas provisionales de separación de cónyuges, el tema de visitas y convivencias no se habilita porque estamos ante el tema quédate en tu casa, obviamente no tenemos centro de convivencias, tenemos el tema de la pensión, pero la pensión mediante descuento, existe el problema de que ahorita muchas empresas están cerradas. ¿Cómo se le va a notificar al empleador del deudor alimentario que tiene que realizarse el descuento, ¿no? Si bien es cierto, está abierto la Dirección de Consignaciones Civiles, son todos los procedimientos previos que ya haya un tema de billete de depósito. Y si se realiza algún tema nuevo de alguna consignación, pues se tiene que hacer del conocimiento, pero ¿a qué juzgado? ¿Bajo qué orden?
Entonces tenemos muchas lagunas dentro de estos procesos de plan de contingencias del Poder Judicial, en donde sí necesariamente se tiene que abarcar más, ahorita aprovechando que se está hablando de la reapertura gradual de todas las actividades esenciales que ha hecho mención el gobierno federal, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita viene la saturación de asuntos en forma gravísima, además por el tema de la pandemia y por el tema de los problemas familiares exacerbados por la propia pandemia y por el propio desempleo. Entonces, yo veo un tribunal que por no estar ahorita admitiendo demandas, por ejemplo, dando mayor medida provisional, abarcar más temas, pues cuando se abre el tribunal, así sea gradual, pues van a estar sobrepasados de asuntos, porque siguen siendo los mismos juzgados. No así, por ejemplo, los juzgados orales en materia de proceso oral familiar. Esos juzgados están cerrados. ¿Por qué no los abrieron? ¿Por qué no establecieron algún tema también de medidas provisionales? ¿No? Entonces, y ni qué decir de los juzgados civiles, que considero que también se debió haber realizado lo propio, como en materia familiar que estamos platicando, a la materia civil, ¿no? Entonces se viene ahorita una sobrecarga jurisdiccional muy importante que tiene que empezarse inmediatamente a ver y valorar cómo en forma tecnológica podemos ir liberando, desahogando un poco también a nuestros juzgadores de la cantidad de trabajo que les va a llegar. Ciertamente cuando se decida que esto se abre, porque ya se ha decretado que es una actividad esencial, pero no se nos han dado lineamientos de cuándo, cómo y en qué forma, ciertamente. Muy bien, muchas gracias, abogada. Desde luego esta emergencia sanitaria nos tomó por sorpresa a los tribunales, a los litigantes, a los particulares. Y desde luego estamos buscando cómo ir resolviendo, ir sobrellevando esta emergencia que, insisto, nos tomó por sorpresa. Y ahora quisiera que el licenciado Navarrete nos platicara cómo han estado resolviendo desde el punto de vista de los titulares de los juzgados, cuáles son los asuntos que más les están llegando y cómo están logrando resolver estas medidas cautelares, estas medidas provisionales, cómo está desarrollándose desde el punto de adentro del propio tribunal. Por favor, licenciado, a sus órdenes. Sí, muchísimas gracias. Nuevamente les agradezco a Gaby y a ti la invitación que nos hace la barra para poder compartir con ustedes muchas inquietudes, tanto de ustedes como abogados postulantes, como también por parte del tribunal del que me honro de pertenecer como juzgador titular del juzgado 27º familiar. He escuchado con detenimiento las inquietudes de la abogada Gaby y tiene muchísima razón. La verdad es de que incluso la comunidad de impartidores de justicia nos sentimos bastante sorprendidos por el daño colateral o el efecto colateral que trajo consigo el confinamiento a virtud de esta pandemia COVID-19, que ya lo veíamos llegar como aviso desde China, e invade Europa. Para entonces todavía el tribunal no se decidía a tomar alguna decisión con respecto a la forma en que se iba a defender a la comunidad, principalmente a la que acude al Tribunal Superior de Justicia. Déjenme decirles que diariamente recibimos de 17,000 a 20,000 personas el edificio. Son pocos los elevadores los que incluso no son suficientes para poder darle el servicio a todas esas personas que desafortunadamente, y dicho sea de paso, no solamente va el abogado con su cliente, sino va con muchos familiares. Entonces todavía eso hace más grande la cola, que he escuchado comentarios de abogados que tardan hasta 1 hora para poder llegar al piso que les corresponde. La sorpresa de nosotros como impartidores de justicia es la respuesta que se tuvo por parte del generador de violencia familiar, que no soportó el confinamiento o el estar con la familia. Parece mentira, pero pues déjenme decirles que como juzgador
salgo de la casa de ustedes a las 7 de la mañana y regreso hasta las 9 de la noche, 9:30. Hay muchísimo trabajo. Entonces, pues casi no tengo yo comunicación, contacto con la familia. Hoy que estamos en esta situación, pues me doy cuenta que el convivir con familia es muy, muy hermoso, es muy necesario. Compartir con ella pláticas o anécdotas. Tuve la oportunidad de conocer a diferentes cuartos de mi hogar, de mi cocina. Me tocó incluso compartir el lavado de trastes, el barrer, el trapear, el acomodar, que se me hizo hace 39 años que no lo hacía, y no lo digo con ningún sin pena alguna, al contrario, es cuestión de compartir con la familia. Pero lo que más nos lastimó a nosotros como jueces, y yo en lo particular no entiendo cómo es que el hombre o la mujer, esposos o concubinos, en unión o en confinamiento, por no poder salir por esta situación tan grave que estamos viviendo, se haya traducido en violencia, y que este efecto colateral del confinamiento trajo consigo violencia, y la están pagando los niños, la está pagando la mujer, el hombre, que desafortunadamente es el que detona la violencia familiar. Pues por eso en algunos estados se detuvo o se congeló la venta de alcohol, porque alcoholizados es que golpeaban a la familia y a la esposa. Aquí no se ha hecho tanta prohibición con respecto a la venta de alcohol, que también es uno de los detonantes de violencia familiar. Entonces, de ahí a raíz de esto es de que el presidente del tribunal, junto con el Consejo de la Judicatura, adoptan las medidas a través de estas circulares que muy puntualmente analizó la abogada Gaby, y que lo expuso de muy buena forma. Pero no solamente era para las guardias, para los jueces, en atención a la ley para la mujer libre de violencia, sino también el que se agregaron 3 jueces más, pues precisamente para que también se recibieran demandas, se recibieran billetes de depósito, entregas de billetes de depósito, y poner mucha atención con respecto a las comparecencias y demandas de las personas que se encuentran en esa situación tan difícil. En primer término, en el aspecto económico, porque obviamente no reciben pensión alimenticia, al amparo de que, pues, si no trabajo o no me está pagando mi empleador, pues cómo te voy a dar pensión alimenticia. Eso me hace una situación bastante grave y negligente por parte del padre. Por un lado, el choque que hay, si ya anteriormente había conflicto entre las parejas, el que se encuentren todavía desde que Dios amanece hasta que se van a dormir, y no lo pueden soportar, pues es un fenómeno sociológico que ya detonó, y que por eso oportunamente el tribunal está al pendiente. Ahora, quiero decirles de que yo me esperaba una demanda bastante fuerte de mujeres junto con sus abogados para que estuvieran presentando sus demandas, y creo que no hay esa información todavía a toda la población de la Ciudad de México, porque no tenemos las demandas o el número de demandas que se esperaba. Si acaso yo en guardia, que he tenido 3, he recibido a 4 o 5 personas por comparecencia o por demandas, y por billetes de depósito creo que hemos tenido hasta 18 personas a las que se les han entregado los billetes de depósito. En los casos en donde la mujer comparece por cuestiones de violencia, porque recordemos que en los artículos 941, 942, 943 del Código de Procedimientos Civiles, nos dice que controversias, en materia de controversia no existe formalidad alguna. Luego entonces pueden llegar con su demanda preparada, que eso me parece muy bien, porque ya no solamente viene con debidamente pormenorizados los hechos, vienen las medidas provisionales que solicitan, y en atención a eso es que nosotros nos pronunciamos. Sí es cierto, hay agresiones, hay violencia desde el punto de vista económico, psicológico y físico, y nosotros debemos intervenir oficialmente adoptando las medidas necesarias provisionales de acuerdo a la gravedad de las manifestaciones de la víctima
que ha sido víctima de violencia familiar. Y me voy a referir de entrada desde las mínimas a las más graves, en donde el juez debe adoptar con plenitud de jurisdicción otras medidas más drásticas, como las que atinadamente Gaby mencionó en cuanto a la salida del cónyuge. Cuando hay violencia de tipo verbal, en donde la situación se está agravando y que de no intervenir el órgano jurisdiccional puede terminar en una violencia más grave desde el punto de vista físico, tomamos la comparecencia. Si es por demanda, acordamos las promociones, vemos precisamente que hay legitimación, por supuesto, que somos competentes para conocer de esta contienda, y las medidas provisionales las adoptamos. De entrada, el prevenir al generador de violencia familiar para que se abstenga de continuar con estas conductas de violencia familiar, no con el apercibimiento de una multa o un arresto, porque necesitaríamos estar nuevamente de guardia para poder hacer efectivo ese apercibimiento. Pero lo que sí creo yo que independientemente al amparo del artículo 62 y 73 del Código de Procedimientos Civiles, con independencia de un apercibimiento que va desde la amonestación a la multa o al arresto, el decirle que de continuar con ese tipo de actos o de conductas de violencia familiar, lo que se procederá es a sacarlo del domicilio conyugal o el domicilio en donde establecieron las partes, los concubinos, y darle aviso a Seguridad Pública o incluso a la Policía Judicial para que la Dirección de Cumplimientos de Órdenes Judiciales se agrupen o nos manden unos elementos, y el juez y el secretario de acuerdos o el juez con el actuario nos constituiremos en el domicilio y procederemos a esa ejecución. Pero por vía de mientras son ¿cómo les puedo decir?, prevenciones para que no se generen estos actos de violencia familiar. Cuando la violencia familiar se comete en situaciones en donde el padre no vive en el domicilio y la madre tiene la custodia, pero no judicialmente, y va en busca de la protección del órgano jurisdiccional, pues lo que hacemos es el requerirlo con los mismos apercibimientos, pero en este caso ya adoptamos medidas de restricción en el que le decimos al padre no custodio que no puede acercarse a su núcleo familiar a una distancia no menor a 500 metros, y que incluso se gira oficio a Seguridad Pública para que haga visitas domiciliarias y Seguridad Pública nos esté reportando si efectivamente hay tranquilidad en el hogar, si este señor está acatando las disposiciones que dictó el órgano jurisdiccional, porque de otra forma, si sigue con esta conducta irregular y violenta, pues se adoptan otras medidas, incluso, bueno, pues podremos irnos al desacato a una orden judicial, o en su defecto, pues ya hablaremos de cuestiones penales por lo que hace a la tentativa, ya se lo dejaríamos al Ministerio Público, pero lo importante es frenar oportunamente estos actos de violencia familiar. Aquí también la abogada tocó un aspecto muy importante, que es 942 bis, con respecto a la vista a la parte contraria, si hablamos de una guardia y custodia, o en un momento dado una garantía de audiencias para saber si efectivamente está cometiendo estos actos de violencia familiar. La verdad es de que no nos podemos poner a investigar si efectivamente se están cometiendo o no. El órgano jurisdiccional es una autoridad de buena fe y debe creer lo que está manifestando el justiciable. Por eso al final en la firma de la demanda dice protesto lo necesario. Y nosotros en la comparecencia o en la plática les hacemos saber, les hacemos del conocimiento el contenido del artículo 311 del Código Penal referente a la falsedad de declaraciones ante una autoridad judicial, y nos basamos también no solamente en su dicho, sino también en alguna constancia médica, por ejemplo, de lesiones, el que ya se haya abierto una carpeta de investigación, el que tengamos mayor número de bagaje probatorio en esa demanda o en esa comparecencia, para que en un momento dado el juez, sin violentar derechos humanos,
adopte la medida provisional de lanzar en ese momento al generador de violencia familiar, puesto que lleva ya una presunción legal y sin duda documentos que confirman que ella y los menores, incluso los adultos mayores, están siendo víctimas de violencia familiar. Ante esa situación, pues sí adoptamos severamente y en atención a las facultades que el Código Familiar nos faculta en ordenar la inmediata salida del cónyuge. Y entonces dictamos ese auto debidamente fundado, motivado en atención a la narrativa de la demanda, y expedimos copias certificadas por triplicado para el justiciable, para que con esa documentación vaya e inicie una carpeta de investigación. Le damos el instructivo o la cédula de notificación al actuario con orden estricta de que en ese momento es que se salga del domicilio conyugal. Si giramos oficio, aquí pueden pasar varias cosas porque se puede burocratizar la situación, y lo que quiere el justiciable es una prontitud en que se le dé certidumbre de que no va a seguir siendo violentada. Entonces podemos hablar por teléfono a Seguridad Pública o podemos hablar por teléfono a Policía Judicial para que a través de la dirección correspondiente pudieran darnos el apoyo con 4 o 5 elementos y llegar al domicilio del generador de violencia familiar y proceder a esa diligencia para sacarlo. Es un poquito delicada también la situación para el funcionario público, porque en ocasiones pues no vamos a Lomas de Chapultepec ni vamos a Polanco, tenemos que ir a Iztapalapa, a Tláhuac, en donde pues los recursos económicos pues no son no son buenos, no son atractivos. A veces hay familias en donde viven 8, 9 o 10 personas, incluso pues, los abuelos paternos con los hijos y aparte las esposas. Entonces pues nos exponemos también a diligencias de este tipo, y pues el juez debe valorar la zona, debe valorar el lugar en donde se va a llevar a cabo la diligencia, porque dada la situación exacerbada, pues podemos también ser víctimas nosotros de esa violencia. Entonces debemos ser muy prudentes al momento de dictar las resoluciones, de tal forma de que no sea algo utópico, sino que efectivamente se cumplan. Por eso son medidas provisionales, y obviamente una característica muy importante de la ley es precisamente la posibilidad. De otra forma, pues no se cumpliría. Entonces, sí es importante que por escrito o en comparecencia y de manera muy, como lo dice el artículo 255, pormenorizada de los hechos, el juez pueda intervenir. Desafortunadamente no tenemos ministerios públicos adscritos en la Guardia, y es algo que también se le zafó a la circular del Consejo de la Judicatura, porque solamente nos limitan a 6 elementos de claro, pero no está presente 1 o 2 ministerios públicos adscritos para poder darle esa intervención. Por un lado, la Procuración en la impartición de justicia de la Procuraduría, en un momento dado también el Tribunal Superior de Justicia con respecto a la impartición de justicia de manera adecuada, prudente, pronta y expedita. Vuelvo a repetir, estamos sorprendidos de este efecto colateral que trae consigo el confinamiento o el permanecer en casa, que es muy saludable, nos garantiza el no enfermar, pero pues desafortunadamente el ser humano no está acostumbrado al confinamiento y trae consigo este tipo de violencias de tipo familiar, que no nos hemos encontrado al menos en el chat que tenemos los jueces, ninguno de ellos ha reportado el que ordene la salida del cónyuge. Simplemente nos reportan, para estar al pendiente, que el incumplimiento de los alimentos, las agresiones verbales, una que otra física, pero únicamente por el dicho, pero no acuden a la agencia del Ministerio Público para al menos que le expidan una fe de lesiones, y nosotros ya tener mayores elementos para poder dictar medidas provisionales más severas. Creo yo que el juzgador, si interviene oportunamente, si dicta las medidas adecuadas para poder evitar estas agresiones
estos actos de violencia familiar, pues con un requerimiento severo, creo que podríamos detenerlo. De otra forma, pues el Ministerio Público y el Poder Judicial serán los encargados de frenar de manera más drástica una situación tan delicada como es la violencia familiar que estamos viviendo, ya no solo en las calles con la delincuencia, sino también en el interior de nuestro hogar, y lo peor de todo, que puede ser nuestro cónyuge, y quienes lo padecen de manera directa e indirecta son los menores. Los menores están sufriendo también ese daño colateral, y que son a ellos a quienes el juzgador debe pronunciarse para poder proteger, amparándose no solamente con las disposiciones que existen en el Código Civil. Tenemos bien el artículo 1 de la Constitución y el 4 de la Constitución, en donde nos da la oportunidad de intervenir oficiosamente, de respetar y hacer respetar los derechos humanos de quien está siendo afectado en un seno familiar y adoptar esas medidas. Esto con el propósito de no incurrir en un momento dado a un supuesto abuso de autoridad por la falta de la garantía de audiencia. Oye, nada más escuchaste a ella, pero no me escuchaste a mí. Ella primero me agredió y yo le contesté, pero digo, si ella tal vez la agresión fue porque llegas tarde o ya no tomes a casa, y él empieza con una golpe, bueno, pues creo que la respuesta igual. Entonces, en resumen, creo que debemos con estos programas, pues felicito a la barra, felicito a los integrantes y a quien la organizó, para que haya más difusión y que la sociedad esté al pendiente de que el tribunal y la procuraduría está de guardia las 24 horas del día con 4 jueces de lo familiar, para poder al menos defender y proteger esta situación tan grave que se está viviendo en el seno familiar. Pero repito, no existe una difusión a 2 meses del confinamiento, no existe una adecuada difusión por vía en la televisión o incluso en el radio, para que haya esa difusión y puedan acudir. Yo sé que lo que estoy diciendo me van a decir, ¿para qué lo andas mencionando? Pero si estamos de guardia es precisamente para poder defender a quien lo necesita. De otra forma, el llegar y sentarse y cumplir con una guardia, pues se me hace muy ocioso y no tiene los efectos que pretende este acuerdo del Consejo de la Judicatura. No sé si quisieran ustedes hacer mención al respecto con la actitud o la actividad procesal que está teniendo el Tribunal Superior de Justicia en esta contingencia. Muchas gracias por su primera intervención. Pues yo también quedo sorprendido de la poca actividad que está habiendo procesalmente. Desde luego, tenemos pocas medidas que se autorizaron y parece ser que no se están implementando, no se están llevando a cabo. Entonces, posiblemente, como bien lo dice el licenciado Navarrete, es una función de nosotros los abogados y de la comunidad jurídica en general, pues también hacer valer estos mecanismos, si están ahí puestos, si el tribunal, dentro de la poca capacidad instalada que tiene en este momento por la emergencia, de todas formas tiene la capacidad instalada, pues debemos de aprovechar y de utilizarla, porque seguramente sí hay muchos motivos de violencia familiar, muchos más de los que se están reportando. Pero, licenciada Gaby Alonso, platícanos un poquito más. ¿Qué será? La gente no está formulando las demandas, no hay la violencia grave que debiéramos de pensar. ¿Cuál es tu opinión acerca de estas medidas cautelares, o en tu experiencia, cómo se están ejecutando o cómo se están llevando a cabo? Platícanos, por favor. Sí, claro que sí. Licenciado, como bien decía el licenciado Navarrete muy acertadamente, efectivamente tenemos este tema de las medidas provisionales. Yo en lo personal con los clientes en donde hemos comentado estos temas, pues obviamente si hay una urgencia, la gente se anima a ir al tribunal, no sabiendo qué medidas de sanitización haya, obviamente, sino tomando las propias medidas,
pero mucho de la gente espera que el 1 de junio se abra. Entonces la gente, bueno, los clientes que yo he hablado, dicen, voy a esperar a que pase el 1 de junio, vamos a esperar. O sea, esto en el tema de la violencia, bueno, ok, me aguanto, me confino, no tengo problemas con el que genera la violencia. Tratan de sobrellevar la situación porque hay muchos temas. El tema de que pueden infectarse en el tribunal, como cualquier tema de ir a un lugar público que va mucha gente. El tema de con quién dejan a los hijos, porque los hijos están en la casa. Y el tema tan grave de violencia de cómo voy a salirme sin mis hijos y se encuentra la persona, el agresor que genera violencia. Y en cierta forma la esperanza de que el 1 de junio se reabra esta situación. Ahora bien, conforme va pasando el tiempo y creo que todos vamos viendo que el tema del coronavirus no va a desaparecer, no va a acabar este año, no hay cura, no tenemos que ser doctores ni científicos para saber lo anterior, pero ciertamente esto se va a volver un estilo de vida, el vivir como vivimos con la influenza, que hay gente que le daba, que se ponía mal y demás. Ahorita el problema es que no tenemos cura, pero ciertamente si el gobierno no realiza algún regreso escalonado, gradual a tribunales, pues lo que va a pasar en todos lados y no solo en nuestra materia, la gente va a tener que salir a trabajar, salir a defender sus derechos, salir al juzgado. Entonces yo creo que muchas de las gente están esperando un poco de, me aguanto hasta el 1 de junio, pero esto es lo que va a suceder. Y yo creo que para tal efecto el Poder Judicial debe tener una reapertura más agresiva en el sentido de medidas de sanitarias, en cuanto a sana distancia, en cuanto a funcionamiento de ciertos órganos o, por ejemplo, mediante citas. O sea, tiene que haber una estructura en donde gradualmente empiecen a abrir. Yo no creo que abran de 0 a 100. Entonces, la gente ahorita está aguantando, por decirlo así, esta violencia, estos temas, los temas alimentarios, pues gastándose el poco ahorro que tengan, pero el 1 de junio, inclusive al 15 de junio que están estimando la apertura gradual, porque ya se ha decretado que el tema de justicia es un tema esencial que debe abrirse, pues la gente va a ir al juzgado y ahora sí el licenciado lo va a resentir muchísimo porque toda la gente ya el desespero llegó al máximo y siento yo que muchos dicen 1 de junio, ok, porque se fue ampliando la suspensión, hubo 3 ampliaciones de suspensión, como todos sabemos. Entonces, si al 1 de junio no, ellos ya yo tengo instrucciones, inclusive estamos todos preparando demandas que no presentamos, juntando documentos, poniéndonos en orden, pero si esto no pasa, pues ya la gente se va a empezar a desesperar y van a tener que salir a ejercitar sus derechos. Esto también es bien importante nosotros como abogados, y es lo que yo he pensado mucho, que desgraciadamente no implementamos tanto, la mediación. Tenemos como abogados que también buscar la conciliación de los asuntos de la mayoría que podamos. Es una pena que hubiera estado bien que existieran guardias en el Centro de Mediación del Poder Judicial de la Ciudad de México, por ejemplo, como órgano auxiliar para mediar con estos problemas. Creo que hubiera sido también algo que nos hubiera apoyado mucho en el tema de estas situaciones inmediatas, ¿no? Entonces, yo creo que sí debe de haber esta reapertura, deberá ser gradual, pero sí los clientes están a la espera de abren o no tribunales, porque los papás que no pueden ver a sus hijos, el tema de la pensión que no se puede cobrar, el tema de las visitas y convivencias, de tener el agresor en casa, ¿no? Aparte también la limitante de pruebas. Si bien el licenciado Navarrete dice que con la manifestación bajo protesta y al ser un tribunal de buena fe acuerdan, también nosotros tenemos como litigantes que dar un apoyo en el tema probatorio y por lo menos, aunque sean copias simples, audios, grabaciones, fotos de teléfono o algún tipo de prueba, tenemos que apoyar brindando al tribunal, porque ahorita ciertamente no puedo obtener documentos de bancos, documentos de empresas, no puedo obtener documentos que tengo en los propios juzgados, ¿no?
Entonces, ahorita todas estas limitaciones ciertamente van a causar una sobrecarga y una crisis social y económica muy fuerte, pero yo sí pienso que se debe ya determinar por el tribunal cómo vamos a abrir, cuándo, en qué forma gradual y más que nada implementar todo el tema de juicios en línea, como en la Corte, que ya hubo una sesión en vivo con los ministros, por ejemplo, el tema de sesiones entre los magistrados de las salas también, demandas en línea, ¿no? Creo que todo esto, este tema tecnológico y además ya de suyo para el futuro, es lo que se debe de implementar, no solo ahorita, sino el tema de la firma electrónica también, por ejemplo, de las demandas. Entonces yo creo que esto es una gran oportunidad para que el Poder Judicial se reinvente y active todos estos temas tecnológicos, porque como bien lo dice el licenciado, en tiempos normales, nosotros como mujeres, inclusive yo ya no llevo bolsa, si no tardo 1 hora en llegar al juzgado, ya nada más me llevo mi folder para poder entrar, pero después de la entrada la fila es impresionante. No sé cómo se va a implementar una sana distancia, cuántas citas van a poder dar los propios titulares con tanta saturación que tienen de asuntos. Entonces, realmente aplaudo al licenciado y de verdad agradezco que se otorguen estas medidas, que se otorguen sin titubear, sin solicitar mayores requisitos más que los que el propio justiciable puede dar, pero ciertamente, y que no depende ni de nosotros, el Poder Judicial debe ampliar en forma drástica y procurando obviamente el derecho constitucional a la salud y a la justicia, para que podamos, pues bueno, para que la gente pueda obtener su debido proceso y su derecho a la justicia, ¿no? Obviamente. Muchas gracias, licenciada Alonso. Pues curiosamente, sí, tenemos aparentemente una fecha de conclusión o de inicio de conclusión que es para el 1 de junio. Pero recordemos que esto se ha estado prorrogando por la realidad de los contagios. Entonces, no debemos de descartar que el 1 de junio se vuelva a dictar otra prórroga de suspensión de actividades al 15 de junio, al 30 de junio, posiblemente hasta agosto, mientras no tengamos ni una cura efectiva, ni una vacuna. Desde luego estaremos siempre en esta incertidumbre. Y le quería preguntar al licenciado Navarrete, entonces, ante esta incertidumbre sobre qué vendrá, ¿tendremos alguna expectativa de ampliar algunas de las facultades o de las funciones del tribunal? Como va a ser gradual esta apertura, ¿tendremos alguna expectativa de ir ampliando un poco más las actuaciones, como algunas audiencias virtuales, audiencias mediante cita, algunas medidas adicionales de aseguramiento de bienes, de dictado de resoluciones, porque curiosamente también toda la parte de recursos, sentencias, quedó suspendida y posiblemente aquí, guardando una sana distancia, pudiéramos ir avanzando en algunos asuntos. Y posiblemente, abusando de la tiranía del micrófono, pues quisiera también preguntarle al licenciado Navarrete, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va el tribunal con la realidad que está por empezar en la administración de justicia? Desde luego, esto va a cambiar, necesariamente tiene que cambiar, tanto en una fase transitoria como a futuro. ¿Qué están esperando ustedes como juzgadores de acerca de los nuevos cambios, de hacia dónde debemos de ir, tanto ustedes como autoridades, como los propios litigantes, hacia dónde deberíamos de acudir? Sí, adelante, licenciado Navarrete. Sí, muchas gracias. Definitivamente, por un lado, creo yo que en atención a la ley para la mujer libre de violencia,
Regularmente lo que hace su servidor es darle el carácter de un juicio de controversia del orden familiar, en donde en sus mismas manifestaciones o comparecencias reclama alimentos, alega ser violentada física, económica y psicológicamente por parte del agresor. Y lo que yo hago es no tomar medidas provisionales que van a durar 30 o 60 días o 3 días, porque realmente son medicinas a corto plazo. Y en cambio, en un juicio de controversia, las medidas provisionales son constantes, permanentes. Ya se dan los supuestos de la presentación de la demanda que establece el artículo 258 del Código de Procedimientos Civiles, y con plenitud de jurisdicción adoptamos todas las medidas a las que me he referido. No adopto ninguna medida, obviamente arropado por fundamentado por el Código de Procedimientos Civiles, Código Civil, la Constitución, la Ley para la Mujer Libre de Violencia, pero su servidor no le da el espectro de protección de 3 días o 30 días. Es una controversia con medidas provisionales permanentes, y inmediatamente lo remito a la Oficialía de Partes Común para que o me asignan ese asunto o lo sigue conociendo otro juzgador, pero el punto es de que le damos la certidumbre a la víctima de violencia en que va a ser permanente y que el agresor no va a cometer o a seguir cometiendo estos actos de violencia y que queden impunes, por un lado. Por otro lado, todos los jueces estamos preparándonos, tanto mentalmente como físicamente, para poder hacerle frente a la demanda de todos ustedes cuando el Tribunal Superior de Justicia abra sus puertas. Si en una situación normal estábamos acordando 300 acuerdos diarios, yo en lo particular hice cuentas y no menos de 280 expedientes. Ahora con esta situación, pues va a haber muchísimo trabajo. Tiene razón la abogada, el tribunal se tiene que reinventar, tiene que aprovechar los medios de comunicación y los avances tecnológicos para que en un momento dado pudiera haber audiencias virtuales. Hay que tener también conocimiento de que tanto el actor como el deudor, incluso hay despachos de que no cuentan con estos por situación económica, que la están padeciendo mucho los litigantes. Me queda muy claro, al no estar en función tribunal parcialmente, pues sí están padeciéndola y se están dedicando a otras actividades colaterales que no son el ejercicio de la profesión. Sin embargo, crean ustedes que vamos a dar el mejor esfuerzo los 42 jueces familiares de procesos escritos. No ignoro por qué no entró al quite los juzgados de procesos orales, pero también de la misma forma están muy al pendiente de este tsunami, por decirlo así, de procesos que van a venir, no solamente para darle continuidad a los que quedaron suspendidos, sino esta batería de expedientes nuevos que van a venir y que requieren de su pronto acuerdo, de su pronta notificación, de su pronta emplazamiento. Entonces, bueno, pues aquí depende mucho del Consejo de la Judicatura, que ya conforme ha avanzado este problema de la pandemia, está estudiando, asesorándose, de tal manera de que cómo se va a controlar esa sana distancia. Cuando me ha tocado en vacaciones, que cuando entramos le dan 2 vueltas al edificio. ¿Cómo se podrá implementar esa sana distancia? Entonces, si fuera así, yo creo que se van a formar en la Alameda Central y ahí van a ir de poco en poco con ficha. No sé, como dice la abogada, debemos implementar medidas adecuadas, y mientras esté esta pandemia, el poder implementar también audiencias en línea o comparecencias en línea, y poder en un momento dado y con el paso del tiempo digitalizar los procedimientos. Se espera mucho de la impartición de justicia, la sociedad espera mucho de nosotros, ya lo está recibiendo del sector salud, pues ahora también nosotros tenemos que demostrar que el Poder Judicial tiene la capacidad. Tenemos los jueces y los secretarios de acuerdos con una formación profesional tal de que está comprometida con la sociedad para poder responderles como se debe, y principalmente el darle esa certidumbre de una impartición de justicia pronta y expedita. Sé que va a ser
titánico este esfuerzo. Yo estoy, incluso yo lo hablé en esta última guardia que tuve en el tribunal, hablando con mis secretarios de acuerdos, que yo incluso voy a traerme a una mecanógrafa, porque también voy a acordar promociones, los de fondo, por supuesto, estar pendiente en las audiencias y de menos que haya presencia por parte del juzgador en las audiencias, que el justiciable y los abogados se den cuenta que el juez está preocupado por todos y cada uno de los asuntos que están ventilando, y no está solamente en su oficina y que ya no recibo al abogado, que lo remedie la secretaria de acuerdos o el conciliador. El juzgador debe tener más presencia, el juzgador debe tener una actitud en donde el justiciable y el abogado se sientan confiados que el juez está preocupado por remediar los problemas, y su presencia y la salida de su oficina a las audiencias va a ser una forma muy notable y muy evidente de que me está escuchando, está al pendiente, está presidiendo las audiencias, y ya nos podemos dar el capricho, y esto lo digo con todo respeto para todos mis compañeros jueces, de evitar hablar con el litigante. Somos servidores públicos y debemos servir. Somos servidores públicos y debemos atender. No es en nada ofensivo para nosotros que salgamos a las audiencias y pongamos fin a un procedimiento a través de convenios. La mediación, bien lo dice la abogada, debió haber abierto puertas. Desafortunadamente, el sentido común por pandemia, la psicosis, los problemas familiares no nos dan la oportunidad de pensar libremente para poder llegar a un acuerdo en el centro de mediación. Si tuviéramos esa educación y ese sentido común, yo creo que muchos de los problemas que surgen en la sociedad en materia familiar y en otras materias, porque para eso el centro de mediación, le pondríamos remedio. Pero en materia familiar lo que quiere ver él o ella es sangre, y en ocasiones ve su propia sangre durante el procedimiento. Y como lo dijimos hace un momento, quien paga los platos rotos son los niños, niñas y adolescentes. Quien está pagando a veces los platos rotos son las mujeres y los adultos mayores. Y en atención a ello es que el juez debe intervenir y debe ser más drástico, que no nos pese el dictar medidas severas y temer a una queja o a una denuncia penal, que las tenemos constantemente, y Derechos Humanos, que nos pide constantemente informes, que tal parece que Derechos Humanos está protegiendo al generador de violencia familiar. Entonces, todos estos fenómenos sociales los debemos plantear, y yo creo que definitivamente el Consejo de la Judicatura, compuesto por excelentes profesionales, sabrá tomar y adoptar las medidas acertadas, asertivas, para poder hacer frente ahora que abramos las puertas. Sí nos vamos a encontrar con muchos conflictos, es cierto. El abogado vendrá a exigir y a pedir su pronto acuerdo, y yo le pido paciencia, yo le pido la tolerancia, que nosotros con esa misma paciencia y tolerancia vamos a atenderlos y sacar adelante este grave problema de la impartición de justicia, que está obviamente abajo del problema que estamos teniendo en el sector salud, pero pues también debemos proteger a la sociedad que no está enferma y que sí está siendo víctima de violencia familiar y que está enfermando en su mente, ¿no? Muchas gracias. Pues como conclusión podríamos decir que en el tribunal sí se están tomando las medidas provisionales adecuadas en cuanto a violencia familiar, en cuanto a pensiones alimenticias. Sí está habiendo una actuación del tribunal al respecto. También nos quedamos de esta plática con la idea de que el tribunal al día de hoy, con estas medidas precautorias, sí tiene la infraestructura, sí tiene la vía, pero no están llegando al tribunal todas las demandas o todas las quejas necesarias. Como comentaba la licenciada Alonso, hay algunos clientes que pues ya están haciendo esfuerzos de paciencia para cuando abran para el 1 de junio. Pero ante la posibilidad de que esta violencia familiar aumente, se vuelva insostenible, o bien que para el 1 de junio no se abran los tribunales,
en forma, en mayor medida. Entonces, el llamado es a la comunidad jurídica, a la comunidad, a los colegas de nuestra barra, a que aprovechemos estos mecanismos que están y que sí formulemos las demandas evidentemente, cuando se justifique. Y dentro de este panorama sombrío que tenemos en la actualidad, pues me quedaría yo con por lo menos con el buen sabor de boca de que el tribunal está consciente del problema, está consciente de las limitaciones y que está analizando la problemática que viene y seguramente está actuando en consecuencia, tomando las medidas o planeando las medidas y tomando las asesorías tanto para el cúmulo de actuaciones, de demandas que van a llegar. Si en un periodo ordinario de vacaciones, el 1 de agosto o el 3 de enero, seguramente les llegan muchas demandas, después de 2 meses o mes y medio de inactividad, seguramente se va a cuadruplicar el trabajo. Me quedo por lo menos con la expectativa de que efectivamente el tribunal está consciente de ello y está buscando la forma de darle cauce a la realidad que vendrá, lo cual implica un gran reto, tanto para el tribunal como para nosotros los abogados. Los abogados somos los primeros responsables en ser un filtro para las controversias familiares y buscar la mediación y buscar la solución de los conflictos. Que nosotros los abogados seamos un vehículo de solución y no un vehículo para acelerar las controversias. Con esto nos quedaríamos y desde luego, en caso necesario, si no es posible una amigable composición, si no es posible una mediación a través de un mediador privado certificado o del centro de mediación del tribunal, bueno, pues desde luego está el tribunal y tendremos que acudir a ello. Pero, en fin, todavía nos quedan muchos retos en materia familiar, habrá muchos más y seguramente los volveremos a convocar a ustedes y en general a la comunidad jurídica para que sigamos comentando estos asuntos. Lo importante es que sigamos hablando al respecto de los problemas concretos que está habiendo en la administración de justicia. Es la mejor forma ventilándolos para que busquemos soluciones. Les agradezco mucho su presencia, licenciada Gabriela Alonso, licenciado Navarrete, muy gentiles a los dos. Muchas gracias por su presencia y el reconocimiento de la barra. En este momento es virtual y se los haremos llegar en cuanto logremos una mayor movilidad, y a todo nuestro público que sigue y a los miembros de la Comisión de Derecho Familiar de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Les agradezco mucho a todos ustedes su presencia y próximamente serán convocados para las siguientes actividades. Muchas gracias a todos, a mantener nuestra sana distancia y a cuidarnos todos. Muchas gracias y buenas tardes.